Bien. ¿Cómo surge la necesidad de tributación? Bueno, obviamente el fin de tributar es que el Estado pueda brindarnos todos los servicios públicos en función de los costos que le generan el producirlos. Por esta razón, el contribuyente paga una cierta cantidad de impuestos y con esos impuestos está pagando los servicios que el Estado le brinda. Por lo tanto, la tributación es una contraprestación, no es un pago de distribución secundaria. Ajá, es decir, se pagan los impuestos, pero se obtiene algo más, que son justamente los servicios que el Estado brinda, como educación, seguridad, salud, etc. Como el contribuyente paga una parte de los recursos que genera durante el proceso de producción para obtener la satisfacción de ciertas necesidades, la diferencia con las necesidades normales sería que estas son necesidades de carácter colectivo, ¿no? No se le pueden dar directamente o solamente a una persona. Y dentro de eso, pues podemos encontrar servicios, por ejemplo, como el drenaje, el alcantarillado, los servicios de transporte público, los servicios de hospitales, bomberos, ambulancias, construcción de carreteras, construcción de la infraestructura del país, mantenimiento de vías públicas, etc. De acuerdo con Reynolds, aquí me volé la cita, el sistema tributario como tal debe favorecer un ahorro interno, que se genere como tal un ahorro interno que permita proveer al gobierno de una cantidad de ingresos suficientes para cumplir con estos objetivos que se le ha designado al Estado, que es financiar el gasto público, obviamente apegado al orden jurídico establecido. Recuerden que ya lo habíamos dicho, ¿no? Para que el Estado pueda actuar, debe de haber una ley que respalda cada una de esas actuaciones que le son encomendadas al Estado. De acuerdo con Reynolds también, bueno, eso ya se nos duplicó. Vamos a eliminarlo. Bien, se debe de tener presente que la existencia de impuestos va a generar distorsiones en el mercado. Este aspecto es importante y vamos a subrayarlo, porque obviamente los impuestos implican una modificación de los precios relativos de los productos y de los servicios en el mercado y entonces como tal alteran la asignación de los recursos que se hace con respecto a los beneficios o las soluciones que se quieren brindar. Y obviamente si se incrementan los precios de estos recursos o los precios de los productos y de los servicios, pues obviamente disminuye el total del bienestar de la sociedad. De tal forma entonces que si estos niveles de impuestos que se cobran, si las tasas impositivas son muy altas, pues las personas van a tender a sustituir actividades en las que pagan impuestos por actividades que están exentas o que tienen un impuesto mucho menor. Digo, eso es muy común, muy normal, ¿no? Como tal, tasas de impuesto altas desincentivan la actividad económica porque entonces sus tasas de retorno deben de ser mucho más altas que las tasas de impuestos que se le cobran. Esta sustitución de actividades pues son un problema obviamente porque lo que genera es costos asociados y va provocando que haya una asignación ineficiente de los recursos y que se vayan acumulando factores, ¿no? Que no van a ser empleados para esas actividades que en un principio eran atractivas sin considerar los impuestos. El costo y el grado de distorsión que pueda haber por la interacción de la tributación para el Estado, pues depende justamente de la base gravable, es decir,
de todo el monto de impuestos que se cobran, tipos de impuestos y de los niveles, obviamente, de esas tasas impositivas. Vamos a ver que tenemos diferentes tipos de impuestos, ¿no? Por ejemplo, los impuestos que van a gravar el ingreso, el capital y las mercancías van a distorsionar las decisiones económicas de consumidores y empresarios, ¿no? En particular, impuesto sobre el ingreso, pues modifica la cantidad que tienen los consumidores disponibles para comprar. Y los impuestos a capital y mercancías, pues modifican también las cantidades que los empresarios van a poner en el mercado. Obviamente, con impuestos, los consumidores van a tender a consumir menos de esos productos que tienen mayores tasas de impuestos. Y el productor, pues también va a tender a producir una menor cantidad de bienes si, por los costos que le generan, si, por ejemplo, bueno, en comparación de si no existieran estos impuestos. Entonces, con este principio, ¿no?, de que como tal generan distorsiones los impuestos, pues entonces vamos a tener que, en materia de finanzas públicas, se va a buscar un sistema impositivo que sea neutral. ¿A qué nos referimos con un sistema impositivo neutral? Pues cuando no haya una afectación de precios relativos, ¿no? Es decir, que no se modifique cómo organiza la producción las empresas, es decir, la sociedad en conjunto, que haya una combinación de factores de acuerdo a las necesidades de producción y no de acuerdo a la modificación de los precios, que las cantidades relativas ya lo había yo modificado. La forma en que se organiza la producción, ok, que haya una combinación de factores que sea adecuada según esas necesidades de producción, que las cantidades relativas que van a adquirir los consumidores, pues justamente sean las que satisfacen sus necesidades. Cuando la forma de financiar la producción no se ve mermada o disminuida por estos impuestos que pueden distorsionar el precio final de la disponibilidad del dinero. Cuando las decisiones de producción no se ven alteradas por la cantidad de impuestos que se cobran, y también cuando las decisiones de consumo de los individuos pues siguen siendo las mismas y no se ven disminuidas las cantidades que desean consumir o que pueden satisfacer sus necesidades. Por otro lado, entonces, vamos a considerar que un sistema impositivo es eficiente cuando los impuestos que lo conforman pues no modifican en demasía o de forma sensible estas decisiones económicas de las personas, ¿no? Ni los costos administrativos como tal del sistema fiscal van a implicar un gasto excesivo para el Estado, es decir, cuando los costos administrativos son bajos. Y además, cuando efectivamente se puede promover el cumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, cuando se combate la evasión de impuestos. Perdón, pero esto ya lo había modificado y no sé por qué no me lo guardo. Ok. Entonces, también vamos a hablar de otro concepto, ¿no? Bueno, uno, pues el sistema tributario tiene que ser óptimo, ¿no? Tiene que ser neutral. Para poder ser óptimo, un principio básico es que tiene que ser neutral. Otro principio básico es que tiene que ser equitativo. Cuando hablamos justamente de equidad en el sistema tributario, vamos a hablar de dos enfoques. Por un lado,
tenemos que la equidad se puede alcanzar con el principio de beneficio o con la capacidad de pago. Esos son los dos enfoques que vamos a usar. Primero vamos a explicar el principio de beneficio. En el principio de beneficio, los impuestos como tal deben de pagarse de acuerdo con los beneficios que se generan por el gasto público. Es decir, a mayor beneficio por el gasto público, mayor pago de impuestos. Sin embargo, ya habíamos comentado anteriormente que es muy complicado identificar cuál es esa preferencia por el uso de los bienes públicos de las personas, ¿no? Decíamos, normalmente las personas no lo van a externar. Entonces, por lo tanto, si no expresan sus preferencias, pues es muy complicado medir cuáles son los usos en cantidades y calidades que hacen de estos beneficios del gasto público. Es decir, es difícil determinar una medida cuantitativa de cuáles son los beneficios que genera ese gasto público. Aquí tenemos un ejemplo, el alumbrado público que tenemos en las calles, ¿no? Este se aplica, bueno, se crea la infraestructura y pues obviamente todas las personas son beneficiadas, independientemente de si están pagando impuestos o no, independientemente de si en su factura de luz viene una parte proporcional para el pago del alumbrado público, independientemente de si ellos pagan esa factura de luz o no. Entonces, pues es muy complicado medir cuál es el beneficio que le está generando a cada una de estas personas o a la suma de los beneficiados por el gasto público en alumbrado público, y entonces es muy difícil aplicar el principio de beneficio. Tenemos entonces el otro principio, que es el principio de capacidad de pago. Este principio de capacidad de pago, tenemos que el sistema impositivo va a ser equitativo cuando los impuestos que pagan cada uno de los individuos de la sociedad, pues reflejan esa capacidad de pago. Esta se le llama también que es una medida en términos de riqueza, de ingreso o de consumo. Es decir, los que más ingresos perciben, pues serán los que tienen una mayor capacidad de pago. Los que mayor riqueza tienen, pues también serán los que paguen una mayor cantidad de impuestos. Los que más consumen, puesto que habla de su capacidad de compra, pues entonces también serán los que más pagan impuestos. Entonces, en este concepto, en este principio de capacidad de pago, vamos a incorporar justamente este problema de la distribución del ingreso, que a su vez nos va a incluir dos conceptos básicos. Déjenme ver si se está viendo. Sí, ok. Bien, los dos conceptos que vamos a retomar justamente para medir este concepto de capacidad de pago, pues son la equidad horizontal y la equidad vertical. La equidad horizontal se va a referir a que dos personas que son como tal iguales en la sociedad, iguales nos referimos a que tienen el mismo ingreso gravable, como tal deben de pagar el mismo impuesto y la misma tasa impositiva. La equidad vertical, mientras tanto, nos indica que dos personas que son desiguales en una sociedad en materia de su capacidad de pago, pues entonces obviamente tendrán un diferente nivel de ingreso, ¿no? Por eso es que tienen una diferente capacidad de pago y entonces, por lo tanto, deberían de pagar montos distintos de impuestos. Equidad horizontal quiere decir que los impuestos deben de aplicarse a todos por igual. Y equidad vertical nos dice que sí, efectivamente debe de aplicarse, pero debe de aplicarse en función de la riqueza que esas personas generan o del nivel de ingresos que perciben, porque no es lo mismo una persona que percibe
un ingreso mínimo a una persona que tiene un ingreso que se encuentra en los primeros deciles de ingreso. Cuando falta esta equidad horizontal, ¿no? Obviamente, pues se va a distorsionar la asignación de recursos y va a aumentar los incentivos a la evasión. Es decir, si no se aplican los impuestos a todas las personas, pues entonces unos van a decir, bueno, ¿y yo por qué voy a pagar si hay otro con mi mismo nivel de ingreso, ¿no? Que es igual que yo y él no paga impuestos, ¿no? O paga una menor tasa de impuestos. Entonces eso obviamente va a disuadir que las personas estén pagando sus impuestos y va a generar incentivos paralelos de la equidad vertical. El efecto más a ciertos grupos y menos a otros para financiar los servicios públicos podría parecer muy justo. Sin embargo, justamente lo que se busca crear es que haya una progresividad para que este impuesto personal disminuya efectivamente esta inequidad del ingreso. El problema es que a veces en la equidad vertical los impuestos progresivos no necesariamente van a reducir esa desigualdad, ¿no? Eso depende también justamente de cómo se está aplicando el gasto público. Bien, hay unos conceptos que hemos manejado que es importante que queden muy, muy claros, ¿no? La tasa de tributación o la carga tributaria. La tasa de tributación es el porcentaje, o alícuota, que es lo mismo que porcentaje, que debe pagarse sobre una base tributaria. Aquí tenemos un ejemplo. El IVA tiene una tasa del 16% y se aplica a todos los bienes y servicios producidos y en el momento en que van a ser comprados. Por lo tanto, se esperaría que genere una recaudación tributaria con un peso del 16% en el PIB, ¿no? Si sabemos que el PIB es la producción de todos los bienes y servicios de uso final, pues esperaría que esa tasa de tributación pues fuera igual al 16% del PIB. Sin embargo, pues tenemos que la recaudación tributaria siempre tiende a ser menor. Normalmente va a ser del 5% del PIB. Habría que analizar en nuestro país si oscila por debajo o por encima de ese 5%. ¿Por qué? Porque obviamente pues existen también productos que son exentos de IVA, que son de tasa cero, hay IVA que puede acreditarse si forma parte del proceso de producción. Tenemos otro concepto que es muy importante, la tasa marginal del impuesto. Esta tasa marginal o tasa máxima del impuesto sobre la renta es una tasa que es la más alta que se está cobrando, que se está aplicando en los ingresos personales que supera cierto umbral. Esta tasa máxima de impuestos sobre la renta en México, por ejemplo, es del 35%, ¿no? Es como se establece el monto que se debe de pagar de ICR, bueno, no el monto, el porcentaje. Sin embargo, bueno, dentro de la estructura tributaria tenemos que hay empresas que pueden acreditar, ¿no? Algunas actividades, algunas donaciones y disminuyen esa tasa máxima que están pagando de impuestos. Tenemos que también, si hablamos, por ejemplo, de empresas agrícolas, de personas físicas que trabajan por su cuenta, si hablamos de taxistas, es decir, de diferentes actividades, pues van a recibir reducciones de esa tasa marginal del impuesto sobre la renta, de tal forma que se busque incentivar que estas personas efectivamente paguen sus impuestos porque no les corresponde una carga muy pesada, una carga tributaria muy pesada. La carga tributaria entonces va a ser la suma de todas las recaudaciones tributarias y normalmente se expresa como un porcentaje del PIB, es decir, ¿qué porcentaje del PIB se está pagando en impuestos? De todos los impuestos que tenemos, ¿no? Impuestos directos, indirectos, impuestos a personas, impuestos a propiedad,
impuestos a la actividad económica, impuestos al consumo, es decir, de todos esos impuestos que se cobran, ¿cuál es el peso que tiene en la generación del Producto Interno Bruto? Capacidad redistributiva de los impuestos. Bueno, como tal, ya decíamos que el objetivo de los impuestos, pues, es darle lo suficiente al Estado para que pueda llevar a cabo la generación de los servicios que la sociedad le demanda, ¿no? Pero también otro de los objetivos es que justamente ese pago de impuestos ayude a mejorar la distribución del ingreso en las economías. La distribución del ingreso no necesariamente como cantidad monetaria que perciben, sino en cuanto a los beneficios que obtienen. La ley de Wagner como tal, entonces, nos dice que existe un piso del gasto público como porcentaje del Producto Interno Bruto en un país que no considera que a medida que se incrementa el ingreso per cápita, también va a funcionar, obviamente, el mercado. Es decir, si hay una mayor generación de ingreso, pues también tenderán a demandar más productos y servicios en el mercado y también entonces las empresas tenderán a ofrecer una mayor cantidad de producción en el mercado. Y por lo tanto nos dice Wagner, pues entonces si empieza a mejorar, ¿no?, este funcionamiento del mercado, pues entonces disminuye la necesidad de que intervenga el gobierno de forma de gasto público. Es decir, mientras mejor funcione un mercado, menos será la necesidad de que el Estado intervenga. Ok, entonces regresamos a este concepto de los impuestos neutrales. Y decíamos, esta neutralidad de los impuestos consiste en que los impuestos que se van creando en una economía deben de alterar lo menos posible las decisiones de los agentes económicos, ¿no? Es decir, deben de no modificar o modificar mínimamente la demanda y oferta de bienes y servicios que hay en el mercado. Debe de evitarse que haya una pérdida del excedente del consumidor, de tal forma que los impuestos indirectos no afecten los niveles de consumo de una economía. Y ya lo habíamos comentado, ¿no? La equidad horizontal, entonces, va a consistir en que paguen igual individuos que tienen ingresos semejantes, ¿no? Y la equidad vertical va a consistir en que paguen más quienes tienen más ingresos. Cuando un impuesto se aplica proporcionalmente a quienes tienen un mayor nivel de ingreso de riqueza, es decir, propiedades, entonces se dice que es un impuesto progresivo. Si sucede lo contrario, ¿no?, le quita una mayor parte de su ingreso a los que tienen menos ingresos o menos propiedades, entonces se considera que es un impuesto regresivo. Entonces, podemos definir como concepto los impuestos progresivos son aquellos impuestos a ingresos o propiedades de las personas que consideran justamente que a medida que tienen un mayor nivel de ingreso y de propiedad, pues se les va a cobrar una mayor cantidad de impuestos. Y los impuestos regresivos son aquellos cuando los ingresos o cuando los grupos de menores ingresos terminan pagando una mayor proporción de estos ingresos para poder cubrir esos impuestos. Entonces tenemos aquí que, mejor usamos que justamente la intervención del Estado en materia de ingresos específicamente, pues va a agravar las actividades económicas, ¿no? Es decir, va a cobrar un impuesto a las empresas, va a cobrar un impuesto a las personas, pero de esos ingresos que obtiene el Estado, pues va a ofrecer infraestructura para las empresas
y va a ofrecer bienes y servicios para las personas. El Estado, decíamos, según los diferentes enfoques teóricos, van a requerir mayor participación en la producción de bienes y servicios si existe un mercado que no asigna de manera eficiente los movimientos de oferta y demanda, ¿no? A medida que se mejore el nivel de ingreso de una sociedad, pues entonces hay teóricos que consideran que se marca más y entonces se requeriría una participación menor del Estado. Por otro lado, justamente de estos ingresos que obtiene el gobierno, pues el gobierno también participa en el mercado de factores de la producción en la medida que va a producir o a generar o a asignar esos ingresos obtenidos para dotar a las familias y a las empresas de servicios como educación, salud, de este lado infraestructura. Ajá. Por eso es que es muy importante definir el papel o el tamaño del Estado en función justamente de las necesidades de la sociedad y de la capacidad de generación de ingresos de la misma sociedad. Según Stiglitz, va a considerar que una estructura tributaria va a lograr ser eficiente y retoma para explicar esta eficiencia el concepto de óptimo de Pareto, ¿no? Es decir, nos dice que la estructura tributaria es eficiente cuando no existe la posibilidad de que se pueda mejorar el bienestar de alguna persona, de algún grupo de personas, sin empeorar el bienestar de otras. Ese como tal va a ser el concepto de eficiencia tributaria de Stiglitz. Si ven, es un tanto diferente a la que habíamos visto como impuestos óptimos, ¿no? O como estructura tributaria óptima. Mientras que en la anterior hablamos justamente de equidad horizontal y vertical, en este caso se refiere solamente a cómo se va a distribuir justamente el bienestar en la sociedad. De tal forma que entonces el sistema tributario óptimo va a ser el conjunto de impuestos que permite maximizar el bienestar social. Y nos especifica, bueno, la estructura tributaria va a ser eficiente en el sentido de Pareto cuando no se puede mejorar o no existe otra estructura tributaria que pueda mejorar el bienestar de una persona o de un grupo de personas. De tal forma que podríamos resumirlo como que la estructura tributaria óptima, según la función de bienestar social, ¿no?, que se tenga en una economía, va a ser aquella donde se maximiza la función social de bienestar en el sentido de Pareto. Además, tenemos que identificar, ¿no?, que vamos a encontrar dentro de esa carga tributaria diferentes tipos de impuestos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los impuestos al ingreso y los impuestos a los bienes. En el caso, esto lo explicamos mejor acá, ¿no? En el caso de los impuestos dirigidos o aplicados sobre el ingreso, tenemos que existe un impuesto proporcional sobre la renta, en donde en las obligaciones fiscales aplica el mismo porcentaje para todas las personas, independientemente de su nivel de ingreso es pequeño o grande, ¿no? Y este sería la relación que hay entre la tributación que se tiene que hacer y la renta, ¿no? A medida que incrementa la renta, pues tendrá que incrementarse también el nivel de carga tributaria que tiene una persona.
Si nosotros hablamos de un impuesto progresivo, la línea verde, donde a medida que se va incrementando el nivel de ingreso o el nivel de renta de las personas, pues entonces también se va incrementando el nivel de impuestos que tiene que pagar. Tenemos un segundo impuesto progresivo, ¿no? Bueno, este sería el primero. A cualquier, bueno, recibe 0 de renta una persona, pues paga 0 de deuda tributaria. Empieza a incrementarse su nivel de ingreso, pues entonces también empieza a pagar una mayor cantidad de impuestos dependiendo del nivel de ingreso que tiene o del nivel de renta. Aquí tenemos un impuesto progresivo tipo 2. En el caso de este, vamos a tener que también, ¿no?, es proporcional al nivel de renta que percibe, solamente que con una diferencia. En este caso, la diferencia que hay entre la renta de un individuo con un nivel de renta mínimo, y tenemos que aquí está Y gorrito, nos marca cuál es ese nivel de renta mínimo que las personas deben de tener para tener por lo menos un nivel de vida digno, ¿no? De tal forma que entonces las personas que tienen una renta inferior a este nivel recibirían como tal una ayuda del Estado, que sería por lo menos igual al tipo de nivel impositivo que tienen que pagar, multiplicado por la diferencia entre la renta que perciben y de dicho nivel. Es decir, tendría que calcularse, según el nivel de ingreso que se tiene, cuál es la tasa impositiva que va a pagar. A medida que se incremente el nivel de renta, pues también tendrían que pagar más. Solamente que aquí habría una diferencia. Al identificar cuál es ese nivel de renta mínimo que deben percibir las personas, entonces el Estado buscaría cómo compensar estos niveles de renta por debajo de ese nivel mínimo para que todas las personas tengan por lo menos este nivel de renta mínimo. Y aquí el Estado decide, ¿no? Es decir, aquí puede decir, no, sí, efectivamente tienen que pagar esos niveles de impuestos que tienen aquí, aunque estén por debajo de ese nivel, y después, vía del gasto público, se les regresa a las personas ese pago de impuestos que están realizando. U otra opción, que también se aplica muy comúnmente, pues a las personas que perciben este nivel de ingresos, se les va a exentar, por debajo de este nivel de ingresos, se les va a exentar del pago de sus impuestos. Y la idea justamente es buscar impuestos progresivos, ¿no? Puede ser proporcional, puede tomarse el nivel mínimo de renta que deben de percibir las personas y en función de eso entonces se decidirá cómo se estructura la carga tributaria completa. Aquí tenemos otro tipo de impuestos óptimos. En este caso, se van a comparar el impuesto medio y el impuesto marginal. En el tipo impositivo marginal, que es este, impuesto progresivo, impuesto proporcional. Ok, el impuesto adicional que se paga o que se recibe o que recibe un individuo por un peso adicional de renta, por eso es marginal, ¿no? Va a ser constante en ambos sistemas, tanto si es nivel impositivo de impuesto proporcional o de impuesto. Y a ambos, por lo tanto, se les va a nombrar impuestos de tipo uniforme. En el caso del impuesto progresivo, que sería este de acá roja, el tipo impositivo medio nos va a dar que es el cociente entre el pago total de impuestos que tiene que hacer y la renta que percibe el individuo. A medida que se incremente los niveles de renta del individuo, pues entonces también el impuesto que ellos pagan se estará incrementando.
aumenta la renta, pues aumenta el monto de impuesto que tiene que pagar. Como el impuesto progresivo es, decíamos hace rato, de tipo uniforme, entonces los individuos que perciben un ingreso inferior al nivel mínimo, que sería en este caso, este sería nuestro nivel mínimo de ingreso, ¿no? Si ven, se colocaría aquí, donde se cruzan justamente estas dos curvas. En este caso, estos individuos recibirían un pago en este segmento de la curva, situado por debajo del ingreso mínimo, estarían recibiendo los individuos en lugar de ellos tener que pagar un impuesto. De tal forma, entonces, que esto que se localiza por debajo de este punto donde cruzan el tipo impositivo medio y el tipo impositivo marginal, que sería el nivel de ingreso mínimo, esta cantidad, en lugar de que los individuos tuvieran que estar pagando un impuesto, estarían a recibir un pago, por lo cual, a medida que ganan menos, pues entonces estarían recibiendo en lugar de pagar impuestos. A este tipo de impuestos se le va a llamar impuesto negativo sobre la renta, por eso es que se dobla así esta curva, ¿no? En vez de que estén pagando impuestos, al contrario, están recibiendo un ingreso mayor o un beneficio por parte del gobierno. En el caso del impuesto progresivo de tipo uniforme, aquí puede considerarse que es una combinación de una ayuda, es decir, una cantidad fija que se le da a todas las personas, y un impuesto proporcional sobre la renta. Proporcional, es decir, a medida que va incrementando el nivel de ingreso de las personas, pues también va incrementándose lo que tienen que pagar de impuestos. Esta curva está así, ¿no? Justamente porque nos dice, bueno, a medida que perciben un mayor nivel de ingreso, pues va incrementándose lo que pagan. Sin embargo, cuando es demasiado alta la tasa impositiva, ¿no? Es decir, cuando se va alejando, van a tender a pagar menos. Es decir, va a llegar un punto donde dicen, pues ya hasta aquí yo puedo pagar, lo demás es excesivo, y entonces voy a empezar a buscar cómo evadir esos niveles de impuestos. Ok, entonces, podemos considerar entonces en materia de impuestos óptimos, que como tal, para considerar que hay una buena administración tributaria, se tiene que considerar que no se excluye a absolutamente nadie de los beneficios que se pueden percibir, ¿no? Y si tratamos de medirlo en materia, esto es tributación óptima en materia de eficiencia, vamos a considerar que se debe de reducir los impuestos sin reducir el nivel de servicios que se presta. Es decir, esta parte es importante, ¿no? Porque en muchos países, en tiempos electorales, justamente muchas de las promesas que hacen es la reducción de impuestos. Por ejemplo, particularmente los republicanos en Estados Unidos, ¿no? Siempre para sus campañas hablan de que van a reducir impuestos. Entonces, ok, se puede reducir impuestos, porque aparte aquí ya se vio que si los impuestos son muy altos, va a tender a haber evasión. Se puede buscar reducir el pago de impuestos, sí, o hasta el punto donde no se va a reducir el nivel de servicios que presta, ¿no? Porque si el Estado no obtiene ingresos, pues entonces no puede brindar los servicios que se le encomendaron para generar de forma colectiva. Bueno, eso sería como en materia de óptimos de Pareto y el óptimo de Stiglitz, ¿no? Pero bueno, cuando no existe como tal un óptimo en el sentido de Pareto, ¿qué es lo que se debe de hacer? Bueno, pues número uno, se debe aplicar un principio de compensación. Ahorita vamos a ver qué es ese principio de compensación. Número dos, pues hay que hacer una comparación de los efectos. Es decir, se van a usar medidas de eficiencia
en la generación de proyectos públicos y medida de la desigualdad de pobreza o el umbral de pobreza, ¿no? Que, bueno, que es el índice de pobreza o el umbral de pobreza. Se tiene que comparar cuál es la eficiencia con la que se está generando ese sistema de tributación y los efectos que puede tener sobre mejorar, reducir o eliminar la desigualdad o la pobreza, porque obviamente decíamos, pues el objetivo justamente de la participación del Estado es mejorar la distribución del ingreso. Si se mejora la distribución del ingreso, pues entonces van a verse disminuidos los índices de pobreza y los índices de desigualdad, ¿no? Y número 3, se debe de aplicar un enfoque de beneficios ponderados, es decir, si los beneficios netos agregados, ¿no?, de toda la sociedad, que incluye la suma de la disposición a pagar menos los costos que le generan el cobrar estos impuestos, son positivos y como tal tenemos que los sectores más pobres son beneficiados, entonces el proyecto se considera que es eficiente y equitativo. Ok, este principio de compensación es importante, lo desarrollaron Kenneth Arrow y Gerard Debreu, y ellos introdujeron como tal esta idea de compensar al que pierde. Como tal se considera que cuando se aplican justamente estas tributaciones o estos impuestos, decíamos, ¿no?, hay como tal una distorsión del mercado, una distorsión de los precios o una distorsión de las cantidades. Entonces, cuando hay una afectación, ¿no?, una pérdida de bienestar por alguno de los grupos, ya sea los consumidores al afectarse con precios más altos o de cualquier otro grupo, entonces debe de aplicarse este principio de compensación. Y de tal forma que los bienes públicos entonces van a fijar su precio según la disposición a pagar de la sociedad. Aquí tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, la situación A. ¿Qué sucede entonces si la disposición total a pagar es superior a los costos totales? ¿Es eficiente como tal llevar a cabo un proyecto, aplicar esas tasas impositivas? Este asunto es importante porque aparte ya habíamos platicado que no hay como tal una revelación clara de cuál es la disposición a pagar en materia de bienes públicos, ¿no? Y puede ser que la disposición a pagar sea superior a los costos de producir un bien o servicio o de aplicar un impuesto, ¿no? Entonces, pues ahí cómo vamos a determinar si es eficiente o no. ¿O sería eficiente si la disposición a pagar es superior a los costos totales? Tenemos una situación B. Los costos que van a soportar algunas personas o algún grupo de personas son superiores a su disposición a pagar. Esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, sobre todo ahora en materia de grandes proyectos e impactos ambientales, ¿no? Eso es súper común. Como tal, por ejemplo, pues los beneficios que de manera agregada puede generar el Tren Maya económicamente son muy buenos, ¿no? Por eso la idea de empecinarse en construir este Tren Maya. Sin embargo, los costos que van a soportar las personas que viven ahí localmente, pues son muy superiores a su disposición a pagar, ¿no? Es decir, en ellos es en quien se recarga todo el costo del proyecto, vía costos ambientales, vía modificación de su hábitat, vía la fragmentación de las especies con las que suelen convivir. Y por lo tanto ellos no están dispuestos a incurrir en esos costos, ¿no? Entonces, cuando se dan estas situaciones, ¿cómo elegimos este óptimo de Pareto? ¿No? Si se da la situación A, donde hay una disposición a pagar superior, ¿no?, que podemos decir que no es eficiente, porque ya decíamos que se tiene que establecer los impuestos en medida en medida de la disposición a pagar, ¿no?, que era nuestro primer principio, la capacidad de pago, pero es superior esa disposición a los costos totales, pues podríamos considerar que no es del todo eficiente, ¿no?, porque la gente podría estar dispuesta a pagar más.
Y así como se puede dar en un proyecto, pues a pagar más de impuestos. Si se da la situación B, es decir, que hay un grupo que es el que recibe todos los impactos negativos, mientras que la mayor parte de la sociedad va a recibir impactos económicos positivos, entonces, ¿cómo se hace para decidir si se realiza o no el proyecto? ¿No? Entonces, justamente por esto es importante el establecer cuáles son estas medidas que se van a tomar para la toma de decisiones. Aquí podemos responder estas dos preguntas de dos formas, ¿no? Si la disposición agregada, es decir, de toda la sociedad a pagar, es mayor que el costo, el proyecto se realiza. Y lo mismo, ¿no? Que el costo, puede ser que el costo de un grupo pequeño, ¿no? Si la disposición agregada, es decir, todo lo que está dispuesto a pagar la sociedad es mayor que ese, pues el proyecto se realiza. El proyecto como tal va a ser deseable, solamente si se paga una compensación a las personas que van a ser afectadas, ¿no? Pues solo en este caso se obtendrá una mejora en el sentido de Pareto. Si se acepta, por ejemplo, ese proyecto del Tren Maya, sí mejora, ¿no?, el beneficio social agregado de todo el país, pero tendrían una afectación este grupo de personas locales que viven ahí. Entonces, no hay una mejora en sentido de Pareto. Se tiene que compensar entonces a estos grupos que van a llevar todo el costo, toda la carga negativa del proyecto, para que entonces ellos tengan un beneficio, ¿no? Y la suma de la sociedad también tenga mejores en su bienestar. Y solamente así se puede obtener esta mejora en el sentido de Pareto. Este principio de compensación, entonces, decimos que se debe de aplicar justamente cuando se está hablando de cómo decidir una tributación óptima. Este principio de compensación, ¿no?, tiene obviamente sus bemoles. Por ejemplo, pues no toma en cuenta cuestiones distributivas, simplemente el sentido de Pareto. Recordemos que los beneficios en el sentido de Pareto no necesariamente nos habla de que estén 50-50 de beneficio, ¿no? Puede ser un 20-80. Como tal, este principio de compensación no asegura que se va a mejorar la distribución o la equidad distributiva, solamente busca que los más afectados no carguen con todos los impactos negativos. En materia de elección social, entonces, pues hay que identificar si las mejoras que se pueden dar, ¿no?, con la generación de proyectos o la aplicación de impuestos, pues son mejoras en el sentido de Pareto. Y entonces se tiene que identificar los grupos que están en mejor y en peor situación, tanto en materia de ingreso, de edad, la región, es decir, ¿quiénes son esos individuos o esos grupos que están en mejor o en peor situación para la aplicación de un impuesto o la mejora de un proyecto, para identificar entonces cuáles van a ser las ganancias y pérdidas de cada uno de estos grupos? Una vez que identificamos las ganancias y pérdidas, bueno, primero tenemos que estar seguros que los beneficios agregados netos, es decir, la suma de los beneficios de todos los grupos, van a ser positivos. Si hay una variación en materia de desigualdad o deficiencia, entonces si se modifica, ¿no?, con ese impuesto la eficiencia que hay en la distribución en los mercados o en la desigualdad que puede haber con estos grupos que reciben los impactos más negativos, pues se tiene que evaluar los resultados, ¿no? Ya los identificamos, ganancias y pérdidas, pues entonces hay que incluirlos en el análisis. Y entonces se calculan los beneficios netos ponderados. ¿Qué quiere decir? Pues que se le va a asignar diferente ponderación a estos grupos. Se va a ponderar las ganancias y pérdidas de los más pobres más que de los ricos, ¿no? Es decir, si en la aplicación de un impuesto o en la generación de un proyecto
tenemos un grupo, por ejemplo, de los más pobres y los más ricos, se le va a dar un peso mucho mayor, más importante, no mejorar la situación de los pobres. Entonces se le va a dar mayor peso a las ganancias y a las pérdidas de los pobres. Y entonces con eso vamos a construir la nueva función social de bienestar, ¿no? Es decir, tiene que ser mucho mejor los beneficios positivos que se le den al sector más pobre que los beneficios positivos que se den al sector más rico para que se decida retomar esa aplicación de impuesto o generar ese proyecto social. De tal forma que se puede obtener beneficios de varios grupos, ¿no? Pero se van a asignar ponderaciones a las ganancias netas de los grupos, de cada uno de los grupos, los ricos y los pobres, para calcular cuáles son esos efectos netos. Y a los efectos netos se les da un mayor peso a los que son más pobres y a los grupos que tienen ingresos más altos, pues se les va a asignar una menor ponderación. Ok, eso es en materia de elección de óptimos tributarios, ¿no? Pero además hay un análisis muy interesante que se llama la curva de Laffer, que justamente analiza qué es lo que sucede cuando la tasa impositiva está por debajo o está por encima de una tasa impositiva óptima, ¿no? Esta curva de Laffer nos dice que los ingresos por impuestos del Estado aumentan a medida que sube la tasa impositiva del Estado, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí tenemos tasas impositivas que van de 0 a 100 y la recaudación que se va obteniendo. A medida que va subiendo esa tasa impositiva, pues obviamente se va incrementando la cantidad de ingresos que el gobierno va recaudando. Pero se va a llegar a un punto donde la recaudación empieza a disminuir en lugar de incrementarse a medida que se cobran tasas de impuesto más altas. Y eso es muy lógico, ¿no? Porque a medida que las tasas de impuestos tienden a ser más altas, pues las personas van a tender a evadir los impuestos o a no dedicarse a esas actividades donde la tasa impositiva es muy alta. Y por lo tanto, en lugar de que el Estado esté recabando más impuestos, pues va a tender a recabar menos. De tal forma que entonces esta curva de Laffer propone que aumentar los impuestos, ¿no? O sea, dependiendo de la economía, pero va a haber una tasa impositiva que a medida que se incrementan, en lugar de generar que se incremente el ingreso del Estado, puede provocar que disminuya ese ingreso del Estado. Aquí nos marca el 50%, ¿no? Y nos dice, este es un rango prohibitivo, ¿no? Es decir, el Estado no debe de buscar caer en este lado de la curva. ¿Por qué? Porque aunque incremente más el impuesto, pues en vez de recabar más, pues lo que va a hacer es que las personas van a tender a evadir más los impuestos. Este es como el modelo, ¿no? Por eso es que está en 50% aquí. Pero en realidad, las curvas de Laffer dependen del país donde se encuentran, ¿no? De qué tan adversos o propago de impuestos son, y entonces las curvas pueden tender a tener una forma menos simétrica, ¿no? Puede estar por debajo del 50%, puede estar por encima del 50%. Aquí tenemos la misma curva, solamente que con otra forma, donde nos está señalando la recaudación en el eje de las Y y el tipo impositivo en el eje de las X, ¿no? Es decir, la carga tributaria aquí combinada por todos los impuestos que está cobrando el Estado y la cantidad de recaudación que logra el Estado. En esta parte de la curva, ¿no? Es decir, a medida que se va incrementando el nivel de impuestos, aquí hay como un incentivo para pagar. Pues es poquito lo que pago de impuestos, pues lo pago y ya, ¿no? No hay problema. Entonces, a medida que se incremente esa tasa de impuestos, pues no hay problema con la disposición a pagar de la gente, entonces pues sí empieza a recaudarse más. Pero si se llega a un punto donde
la gente ya no está dispuesta a pagar una mayor tasa de impuestos, esto se puede considerar como el tipo impositivo máximo, ¿no? Y a partir de ese punto, en lugar de que haya incentivos para pagar, va a haber incentivos para evadir el pago de impuestos. Entonces, cualquier tasa de impuestos que esté por encima de este porcentaje impositivo va a generar una menor recaudación de impuestos del Estado, ¿no? Es decir, en este lado de la curva, todo esto van a tender a evadir los impuestos. Entonces, este es otro concepto de impuesto óptimo, ¿no? Pues es justamente ese que incentiva a pagar y no al contrario, que incentiva a evadir. Entonces, por lo menos ahorita ya vimos 3 conceptos de impuestos óptimos. Ok, le voy a dejar hasta aquí para que no se haga demasiado largo el video y entonces